hermanos y hermanas de Radio María Dominicana. Qué lindo poder compartir una vez más en este programa de fe en clave de mujer. Una oportunidad y regalo para celebrar nuestra fe, para conocerla y para profundizar cada vez más en ella. De manera especial saludamos también a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, de Facebook, de YouTube, y todos los que se comunican también y nos mandan sus mensajitos de ánimo. Agradecemos por esos mensajitos, por esas oraciones y por ese cariño. A todos los que son los fieles radioescuchas de Radio María Dominicana, le damos también un caluroso saludo y le pedimos miles de bendiciones al Señor para cada uno de ustedes. Este programa de fe en clave de mujer se propone explorar la fe que nos une, la fe que hemos recibido como don. Y en ese camino de explorarla, pues también al conocerla, pues ir amándola cada vez más, ir comprometiéndonos con ella y ir también transformando nuestra vida. Que lo que nosotros creamos también lo vivamos. Sería como que la meta, el norte, el horizonte, el deseo más profundo que queremos nosotras, las hermanas Paulinas y toda la familia de Radio María Dominicana, pues comunicarle y compartirle a cada uno de ustedes. Así que enhorabuena, que sigan aquí en sintonía de esta hermosa emisora y síganos también siempre a través de las redes sociales de Librerías Paulinas Puerto Rico. Este programa se transmite desde aquí, desde Puerto Rico, para toda la familia de Radio María allá en República Dominicana. Ahí me encomiendo a sus oraciones. Este hermoso canto con el que hemos iniciado se llama No pierdas la fe y la canta Jessica Marie. Hace años, desde el inicio de nuestro programa, que tenemos esta hermosa canción como tema de inicio, porque nos invita precisamente a mantener nuestros ojos fijos en el Señor y aunque nuestra fe sea poca, débil, frágil, pues confiar en que el Señor multiplica esa poquita fe que nosotros podamos tener y experimentar y la hace capaz de mover montañas. Así que un granito de mostaza puede hacer que podamos con nuestra fe mover montañas. Así que gloria a Dios. ¿Y de qué vamos a estar hablando en el día de hoy? ¡Tatán! Vamos a tocar el tema de la oración y los elementos, las características, los tipos de oración que existen. Obviamente no les voy a hablar de todos, pero sí pues al menos de los principales, para que nosotros veamos que a veces no somos conscientes, pero en realidad estamos orando. Y nosotros podemos llegar a decir, ay, yo no sé rezar, ay, que yo no sé cómo. Y en realidad lo hacemos a veces hasta sin darnos cuenta. Y eso es lo que vamos a estar profundizando en el programa de hoy. Si tienes tu Biblia, te invito a que la busques, que la abras y vamos a la carta de Santiago. Esa está casi al final de la Biblia, después de todas las cartas de San Pablo, después en la parte de las cartas católicas, por allá, casi al final de la Biblia, está la carta a Santiago. En el capítulo 5, versículos del 13 al 18. Vamos a leerlo hasta el 20, así hasta el final. Capítulo 5 del 13 al 20, así se los regalo completito y después vamos así como que nos vamos deteniendo un poquito más. Ahora yo la leo corrida y después entonces retomamos. Si tiene tu Biblia, busca el Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 20. Dice la palabra de Dios. ¿Sufre alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está alguno entre ustedes enfermo? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confiésense pues mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para que sean curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Elías era un hombre de igual condición que nosotros. Oró insistentemente para que no lloviese
y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Después oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Así que nosotros podemos hacer una obra buena y en realidad nos estamos beneficiando también a nosotros. Beneficiamos al destinatario de la obra buena y también terminamos beneficiados nosotros. Así que les regalo ese texto para que ustedes después, poco a poco, vayan profundizando este hermoso mensaje que nos regala Santiago. Entonces, ¿cuáles son las características de la oración? ¿Qué es la oración? ¿Cómo yo sé si estoy orando? ¿Cómo yo sé si lo estoy haciendo bien? Pues mira, lo primero y el punto de partida es que la oración es, como nos decía Santa Teresa de Ávila, la oración es hablar con quien verdaderamente nos ama. Así que orar es hablar con Dios, es dialogar con Dios, con una confianza de que soy verdaderamente amada, amado por aquel que me escucha. Y aquel que me escucha no me ama de una manera trililí, de una manera así poquita. Con el que yo estoy hablando en la oración es aquel que me ama a tal punto que ha dado su vida por mí para que yo tenga vida y la tenga en abundancia. Entonces, la oración, una de las características es que puede ser individual. Yo puedo estar en mi casa, en el carro, en el tren, en la playa, en el parque, en el centro comercial, en el shopping. Puede estar en cualquier sitio, incluso en una situación de problema bien grande o en una situación de alegría extrema. Y yo puedo entablar una oración, un diálogo con aquel que tanto me ama, con aquel que más me ama. Por tanto, yo puedo abrirle mi corazón y decirle todo lo que hay en él, todo lo que me hace feliz y todo lo que es motivo de tristeza, porque ese que me escucha le interesa todo aquello que yo tengo para decirle, todo aquello que yo tengo para darle. Y nos decía Santiago en el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Por tanto, la oración individual, la oración personal me lleva a todos los momentos de sufrimiento, orar al Señor, entrar en diálogo con Él, comunicarle, abrirle mi corazón y dejarlo que Él entre en mi vida, en cada momento de sufrimiento y en cada momento de alegría. Por tanto, en todo momento estamos llamados a orar con la confianza de que lo hago con aquel que tanto me ama. La oración también puede ser de unidad y de repente pues yo puedo estar orando solo por mí o por lo que yo, verán, contándole al Señor lo que yo sufro, lo que me hace feliz, pero también puedo hacerlo por aquel que sufre y por aquel que está enfermo o por aquel que está feliz. ¿Y qué tenemos que hacer cuando sabemos que hay alguien enfermo, alguien que sufre? Pues llamar a quien, nos dice Santiago en el versículo 14, llamar a los ancianos de la iglesia, a los sacerdotes, a los presbíteros, para que oren por el enfermo, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Así que si tenemos un enfermo, sabemos que hay alguien que está en enfermedad, pues podemos llamar al sacerdote para que le conceda, le aplique la unción de los enfermos. Y ese óleo sagrado lo que va a hacer es darle al enfermo la sanidad. Y aquí obviamente se necesita mucho la fe. Se necesita una oración con gran confianza, una oración que mueva montañas, una oración que esté cargada de amor, porque ese amor por ese hermano que sufre también mueve el corazón de Dios. En el versículo 15 de ese capítulo 5 de Santiago nos habla de la fe y dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará,
y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí vemos plasmado todo este sacramento de la unción de los enfermos, que yo he sido testigo de cómo el Señor a través de este sacramento, a través de esta unción, ha levantado a enfermos de su lecho y le ha devuelto la vida a personas que están ya casi pues moribundas, como el Señor se ha manifestado de una manera grandiosa. Pero también he sido testigo de personas que se les aplica este sacramento de la unción y experimentan esa reconciliación, esa cercanía con Dios, y la manera en que mueren denota la relación o el encuentro que la persona tuvo quizás en ese último instante de su vida, en ese último tiempo de su vida, y se reconcilia con Dios. Una experiencia realmente edificante, el ver cómo una persona en el último momento de su vida acepta a Dios en su corazón, le pide perdón y se abre a la vida eterna. También este pasaje de Santiago, en el versículo 16, nos habla de la intercesión, de que tenemos que confesar nuestros pecados, nuestras ofensas, los unos a los otros, y orar los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y pues tengo aquí que hacer como que un pequeño paréntesis para señalar que actualmente, en la actualidad, el sacramento de la confesión, de la reconciliación, uno la hace en privado con el ministro, con el sacerdote. Pero en la antigüedad, en el tiempo de quizás, no sé hasta qué siglo, pero al menos el primer y quizás hasta el siglo IV, pero no estoy segura, pero al menos es seguro que en el primer siglo de la Iglesia Católica, los primeros 100 años de esta iglesia naciente, la confesión de los pecados se hacía públicamente, o sea, en la comunidad la persona se levantaba y decía, bueno, yo me acuso, yo he pecado de esto, esto y esto, y toda la comunidad oraba y para que esta persona pues se convierta y viva la reconciliación y que vuelva, ¿no?, a la vida. Y era bonito porque era toda la comunidad que se hacía solidaria con el pecador. Claro, también eso traía otro montón de problemas con los cuales no voy a entrar en este momento, pero en esa reflexión, en esa contemplación que hace la iglesia y ese autoexamen que la iglesia va haciendo a lo largo de los siglos, pues se fue abriendo paso y camino para que la confesión, la reconciliación sea como la vemos hoy, entre el penitente y el ministro que concede la absolución. También Santiago, ya en el versículo 17, nos habla de el fervor que debe tener la oración, y aquí nos trae el ejemplo del profeta Elías. Dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Así que Elías el pueblo necesitaba que dejase de llover, y para que ellos vean la manifestación y el poder de Dios, pues dejó de llover. Y el Señor pues le concedió esa gracia a Elías. Luego Elías le pidió al Señor que volviera a llover, y volvió a llover copiosamente. De hecho, en el tiempo del profeta Elías había muchos lo que le llaman Baales, muchos ídolos, muchos dioses, y eran muy pocos los que creían en el Dios verdadero, en el Dios único, en el Yahvé del pueblo de Israel. Y Elías era uno de esos pocos fieles. Y es interesante porque este profeta, el profeta Elías, él le decía al pueblo, bueno, ustedes pídanle algo a su Dios, a su ídolo, y yo le pediré también al Señor, y vamos a ver quién tiene más poder. Y el Señor nunca dejó en vergüenza a Elías. También en el versículo 18 nos habla de la perseverancia en la oración. No es que yo pido la cosa una vez y me olvido de eso y se acabó, sino que nos invita a orar con perseverancia, con insistencia. Y en el versículo 18 dice, y otra vez oró.
lo que significa que esa oración tiene que ser constante, perseverante, incluso me atrevo a decir que repetitiva. ¿Por qué? Porque también eso me ayuda a mí a ser consciente de que esto que estoy orando lo estoy dejando en las manos de Dios. Y también me lleva a mí a dejar de preocuparme, a dejar de angustiarme y a dejar de querer yo resolver lo imposible, porque yo no soy capaz de resolver cosas imposibles. Esos casos imposibles se los tenemos que dejar a Dios, pero también a Dios hay que dejarle en las manos toda nuestra vida, todo nuestro existir, todas nuestras alegrías, todos nuestros sufrimientos, todo aquello que se nos escapa de las manos, tenemos que ponerlo en las manos de Dios. Y ese ponerlo en las manos de Dios nos lleva a nosotros a ser conscientes de que nosotros somos seres finitos, que tenemos un principio, que tenemos un fin, y que Dios es aquel infinito que no conoce ni principio ni fin y que es omnipotente. Ese Dios que siempre ha existido, que existe y que existirá, es aquel que tiene el poder de transformar mi realidad, de transformar mi vida, de transformar mi corazón. Entonces, según Santiago, eso es la oración. Existen varios tipos de oraciones, o sea, existe la oración que a mí más me gusta, que es la de acción de gracias. Eso es cuando yo estoy llena de júbilo y con mucha gratitud en el corazón y yo le digo al Señor, gracias. Gracias por tanto, gracias por todo, gracias por ser, gracias por existir, gracias por estar en mi vida, gracias por el aire que respiro, gracias porque me puedo levantar. Y uno dice, eso quizás son tonterías, gracias por este vaso de agua que me pude tomar, gracias por el alimento, gracias por el sol, gracias por la lluvia, gracias por la luna. Él es reconocer que Dios está en todo y que Dios actúa en todo. Y así como Dios actúa en todo, Dios también actúa en mí. Y por eso yo le doy gracias. Y esa oración de acción de gracias nos lleva a la alabanza, a alabar al Señor y a agradecer por los pequeños y por los grandes detalles. También nos lleva a cantar. Y ese canto en el Antiguo Testamento eran los salmos, los himnos que nosotros entonábamos en nombre del Señor para pedir, pero también para agradecer. Y quizás sería bueno uno volver a esa oración sálmica, uno retomar lo que los escritores sagrados intentaban plasmar en esos cánticos y en esos himnos y volver a hablarle a Dios con esas mismas palabras. By the way, esa era la oración con la que oraba Jesús. Cuando Jesús estuvo entre nosotros, Él cantaba himnos y cantaba salmos, y ese era uno de los modos con los que Él dialogaba con el Señor. Cada vez que yo cojo un salmo, yo digo, este salmo hace muchos siglos lo oró Jesús mientras estuvo con nosotros y su oración fue escuchada. Y yo te pido, Señor, que así como tú escuchabas la oración de Jesús, también escuches en este momento mi oración. Es una experiencia muy, muy linda, porque esas eran las palabras que usaba Jesús también para orar. Esta oración de acción de gracias nos mueve obviamente a orar. O sea, yo doy gracias, pero doy gracias en forma de oración. Y nos dice el capítulo 4 de la carta a los Filipenses en el versículo 6, por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. San Pablo va más allá diciendo, den gracias a Dios en todo momento. Así que cuando tú estés bien chavao, bien fastidiado, bien hundido, bien miserable, da gracias a Dios, porque a Dios hay que darle gracias en todo momento. Uno puede ver que la tragedia del final de la vida de Jesús, uno dice, Acho, pero como Jesús, mientras estaba siendo lapidado, mientras llevaba la cruz a cuesta, mientras le enterraban las espinas de la corona de la cabeza, que según los estudios una de esas espinas le atravesó un ojo, ¿cómo Jesús va a dar gracias ahí?
Pues resulta que Jesús en ese momento de tanto dolor estaba redimiendo, estaba quitándole, arrebatando de las manos de Satanás cada vida, cada ser humano, cada criatura de Dios. Jesús le estaba rescatando. Entonces dime, ¿no era acción de gracias lo que podía haber en el corazón de Jesús en este momento de tanto sufrimiento y dolor? Gracias, Padre, porque me permites ser partícipe de esta salvación de toda la humanidad. Pues lo mismo en nuestra vida, incluso cuando estemos pasando las de Caín, cuando estemos pasando gran necesidad, dar gracias a Dios porque Él es capaz de sacar algo bueno de cada situación, de cada acontecimiento. Esa acción de gracia tiene que ser perpetua, tiene que ser siempre, no solo cuando yo esté contenta, no solo cuando me vaya bien las cosas, es dar gracias a Dios en todo momento, darle gracias a Dios por todo, porque ese darle gracias a Dios me mueve a mí, ¿a qué? A acoger la bondad, el don de Dios, me mueve a decirle, pues sí, las cosas no están saliendo como yo quiero, pero tú puedes hacer que salgan como tú quieres. Por tanto, que no se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga la tuya. Esa oración de acción de gracia también nos lleva a testificar, a dar testimonio, a exclamar con voz firme, con voz potente, que Dios actúa en mi vida y que ese actuar de Dios ocasiona, trae a mi vida grandes maravillas. O sea, Dios obra portentos incluso cuando yo no me doy cuenta y cuando yo no se lo pido. Pero también esa acción de gracias me mueve a mí a vivir en continuo ofrecimiento, ofreciéndole a Dios mis alegrías, ofreciéndole a Dios mis tristezas, ofreciéndole a Dios mi sufrimiento, y sobre todo me lleva a darme. Dar gracias me mueve a darme, a darle a Dios lo que yo tengo en el corazón. Y también me hace estirar las manos hacia arriba y recibir de Dios todo lo que Él me quiere dar. Decía Job en el libro, no recuerdo en qué capítulo, pero creo que era al principio, si yo recibo de Dios los bienes, ¿por qué no voy a recibir también los males? Aunque sabemos que Dios no nos manda los males, sin embargo, Él acompaña mi proceso de dolor y mi proceso de sufrimiento. Quiero compartir una canción contigo, es del grupo Gesed, se llama Ora, ten fe y no te preocupes. Es inspirada en una oración del Padre Pío. Y esta es la invitación que queremos hacerte a ti en este ratito, que puedas poner toda tu vida, todas tus intenciones, todo lo que hay en tu corazón en las manos de Dios, para que Dios se encargue, para que Dios se ocupe. Vamos a una pausa musical, no te muevas de ahí, que ya regresamos. 3 minutitos y ya regresamos a Fe en Clave de Mujer. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz que nos da un corazón sencillo y una mente serena. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz que nos tranquiliza el alma y nos vincula al amor. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz, paz que es la santa alegría del corazón donde Dios reina. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz que nos invita a orar, a tener fe y a no preocuparnos. Cuando el maligno te haga sentir tristeza, cuando el demonio te exaspere y inquiete el corazón, recuerda que el Espíritu de Dios es un espíritu de paz. Ora para no caer en tentación, ten fe, escudo
contra los dardos del maligno. Ora en fe. No te preocupes, ora en fe. No te preocupes. De regreso a Fe en Clave de Mujer. Estamos hoy con el tema de la oración. En el segmento anterior estábamos hablando de las características de la oración, de qué es la oración y de la oración de acción de gracias. La oración, decíamos al principio, es hablar con aquel que verdaderamente nos ama, citando a Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa la Grande. Y ahora quiero invitarte a reflexionar un poco sobre la oración de confesión de pecados. Ya veíamos que en la oración el dar gracias es importante y hacerlo siempre y en todo momento, cuando el corazón está lleno de júbilo y cuando el corazón está lleno de pesar y de sufrimiento. Y la oración de confesión de los pecados tiene grandes beneficios. Y entre esos beneficios está, por ejemplo, la humildad. ¿Se acuerdan este texto bíblico cuando va el publicano y el pecador? El pecador, ¿cómo es? El caso es que hay un publicano allí rezando, ¿verdad? Entonces hay uno que reza erguido delante del Señor y le cuenta al Señor, se gloría de todas sus bondades, de lo grande y de lo bueno que es Él, y le dice, y te doy gracias porque no soy como ese pecador. Y el pecador, en cambio, va a rezar y se da golpes en el pecho y solo le pide perdón al Señor. Pues uno regresó a casa justificado y el otro no. Porque cuando nosotros vamos a la oración y nos creemos que incluso Dios nos debe algo, o sea, que lo hacemos todo tan bien que Dios está en deuda con nosotros y que estamos nosotros sentados prácticamente a la mano derecha de Dios, pues nada cambia en nuestro interior. Sin embargo, cuando nosotros reconocemos nuestra fragilidad, nuestro pecado delante de Dios, Dios nos justifica, nos perdona y nos hace crecer en humildad. Yo no soy la todopoderosa, yo no soy el todopoderoso que se puede sentar al lado de Dios, yo no soy la omnipotente, yo no soy el omnipotente. El omnipotente, el infinito, el todopoderoso es Dios. Y frente a su grandeza, yo reconozco que no le llego ni a los talones. Yo sí que no soy capaz, como decía Juan el Bautista, de atarle la sandalia de los pies a Dios. Yo no le llego ni siquiera a los pies. Por tanto, el reconocer mi pequeñez, reconocer mi fragilidad y mi pobreza me ayuda a estar en mi sitio, a saber quién soy. Yo soy una criatura y Él es mi creador. También me lleva a pedir perdón, a reconocer que yo pues me equivoco, que yo meto la pata y que Dios me puede sacar de ahí, me puede ayudar a tener una vida nueva, una vida renovada. Y ese perdón que me lleva a experimentar el Señor, al yo pedírselo y Él otorgármelo, me da a mí una especie de limpieza, de tranquilidad, de paz interior, un tipo de sanidad, porque Dios cuando entra, toca, limpia y nos transforma, nos llena de Él mismo. Y esa sanidad que trae a nuestra vida el confesar nuestros pecados me acerca más a Dios. ¿Por qué? Porque vivo y experimento su misericordia infinita. De la misma manera como lo hizo el hijo pródigo, que desconocía
el amor del padre hacia él, pues él se va, derrocha todo su dinero, todo el dinero del padre, del sudor de la frente del padre, no del sudor de la frente del hijo. Y él, al malgastar todo el sacrificio que había cosechado su padre, pues va y lo derrocha, lo desperdicia, y él empieza a bregar, a trabajar con lo impuro, con lo indeseable. Para la mente judía, el trabajar con cerdos era estar completamente contaminado, porque el cerdo era un animal impuro, así que era inconcebible para un judío trabajar con cerdos. Y llegó a la parte más baja, a la parte más mísera, a llegar a estar completamente impuro, contaminado y sin posibilidad de purificarse. Cuando él regresa a la casa del padre, el padre lo que hace es precisamente eso, le quita, ¿no?, toda esa suciedad, toda esa impureza, lo viste como el hijo de la casa, como el príncipe, como el gran esperado, le pone sandalias, anillo en el dedo y lo viste con con el traje de fiesta, y se arma la fiesta y matan ahí el ternero más gordo y viene todo el mundo a hartarse hasta explotar, porque este hijo que estaba muerto había vuelto a la vida. Y eso es experimentar la misericordia. Y cuando nosotros mismos experimentamos la misericordia de Dios, sabemos que el amor que Él tiene por nosotros es tan y tan grande que no conoce límites, no conoce pecado, o sea, Dios sobrepasa todo eso. Mi pecado no es más grande que Dios. Dios es más grande que mi pecado. Por eso el confesarlo y el dejar que Dios nos toque, nos transforma el alma, nos transforma el corazón. También, cuando hablamos de oración, es importante hablar de la oración de súplica. Y esa oración de súplica viene de la palabra griega, viene del griego y significa petición a Dios por una necesidad del que ora. Yo le estoy pidiendo a Dios por algo que yo necesito, por algo que yo quiero. Y el diccionario de la Real Academia Española nos dice que súplica es rogar, pedir con humildad y sumisión a algo. Yo le pido a aquel que es más poderoso y más grande que yo. ¿Y qué cosa yo pido en la súplica? Yo puedo pedir, como nos dice el Salmo 4, misericordia, como nos dice el Salmo 70, o puedo pedir liberación, como nos dice el Salmo 80, por restauración. Yo puedo pedir a Dios por cualquier necesidad que yo pueda experimentar, por protección, según nos dice el Salmo 140, en Primera de Reyes 8, por justicia, y ante la persecución, según el Salmo 7. Más ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica, nos dice el Salmo 66. Y esta oración de súplica es la que con mayor frecuencia nosotros utilizamos, porque siempre tenemos algo para pedir. Nosotros no somos omnipotentes y necesitamos de Dios. Y Dios viene en nuestro auxilio, porque nuestro Dios es el mejor. Nuestro Dios siempre está pendiente de lo que nosotros vivimos, de lo que necesitamos, y sobre todo quiere darnos a aquello que Él sabe que nos va a acercar más a Él, que me va a abrir el corazón a su misericordia y que me va a hacer caminar siempre en su presencia y viviendo sus mandamientos. Pero no solo es que yo pido para mí, también es que yo pido por otros, y ese pedir por otros es la oración de intercesión. A mí continuamente me llegan intenciones de oración. Hermanita, para que rece por esta intención, para que rece por esta necesidad, para que rece en esta situación de dificultad que estamos viviendo en mi familia, etcétera, etcétera. Y cuando uno se hace solidario
con la necesidad del otro y uno la presenta delante de Dios, uno se siente partícipe de ese sufrimiento y también de ese milagro que Dios obra en la vida del otro. Ese interceder es invocar a Dios a favor de alguien, pedir por otros, es hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o liberarlo de un mal. Cristo vive intercediendo continuamente por nosotros y nos dice el capítulo 7 a los Hebreos, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nosotros debemos interceder por los otros, no es solo conformarme con que Jesús está intercediendo siempre por mí. También nosotros tenemos que interceder por los otros. Y nos dice la segunda carta a Timoteo en el capítulo 1, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. El libro de Esther, en el capítulo 4, dice, le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. También la oración, uno está contento, ¿verdad? Cuando uno reza y uno le pide al Señor y uno obtiene lo que uno le está pidiendo al Señor. Pero muchas veces la respuesta a la oración es un no. Uno siempre reza buscando el sí y que el Señor nos diga, qué chévere, yo también quiero eso y pan, y nos lo dé. Señor, yo tengo esta situación, tengo este cáncer, esta enfermedad, esta situación familiar, ayúdame. Y la respuesta de Dios cuando es un sí, pues todo el mundo hace fiesta y algarabía. Pero cuando la respuesta a la oración es un no, pues uno para la trompa, uno se enchisma y ya uno como que Dios no me escucha, Dios no me quiere, Dios no existe, etc. Cuando la respuesta a la oración es un no, también es un regalo y es una bendición. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús en Getsemaní le dijo al Padre, o sea, no era Simona rezándole a Dios, era el Hijo, era la segunda persona de la Santísima Trinidad pidiéndole al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Y el Padre ahí mismo le mandó los ángeles con la copita llena, o sea, no se la apartó. Y a los pocos minutos ahí llega Judas con toda la trifulca ahí que vienen a apresar a Jesús. A veces la respuesta a la oración es un no, pero ese no es un no en el que Dios se gloría y se llena de júbilo, porque lo que iba a traer como consecuencia ese no a la oración de Jesús era la salvación del género humano. Entonces, el no de Dios es un sí con mayúscula, aunque yo no lo entienda y no lo vea así, porque esa oración que ha sido contestada, pues podríamos decir que con un no, o que quizás nosotros pensamos que no la respondió, nos lleva a reconocer que Dios es el soberano. Y si la respuesta es un no, pues alguna razón mayor Dios tiene para que ese no sea lo mejor. Nos lleva también a reconocer que Dios está probando nuestra fe, pero no, más bien es como que para hacerla madurar, para hacerla crecer, no es para decir, vamos a ver si cree, vamos a ver si Simona de verdad tiene fe. No, en el sentido de que así como se prueba el oro en el crisol, también nuestra fe tiene que pasar por ahí para que sea fortalecida y podamos sacar lo mejor de ella en nuestra vida. A veces la motivación de nuestra oración es errónea, no es la mejor, y entonces lo que hace Dios es
transformar, tocar, santificar nuestras intenciones y las intenciones de nuestro corazón. Cuando la respuesta a nuestra oración, la respuesta de Dios es un no, tenemos que con más fuerza darle gracias al Señor y pedirle que nos ayude a abrirnos a ese no que Él está respondiendo a mi vida. ¿Por qué, Señor? O mejor dicho, el por qué no sería como que la pregunta apropiada. ¿Para qué, Señor, estoy viviendo esto? ¿Para qué me estás permitiendo vivir esto? ¿Qué frutos tú quieres que yo saque de esta experiencia? ¿De qué manera me estás acompañando a vivir este dolor y este sufrimiento? ¿Por qué no me libras de esto si para ti todo es posible? Pues esa intervención de Dios que estamos pidiendo en el momento indicado, en el momento justo, descubriremos qué es lo que el Señor tiene para regalarme en este momento de crisis y en este momento de dificultad. Qué bien el Señor va a sacar de esto que yo veo tan trágico, tan difícil, tan malo. Qué bien de aquí el Señor quiere sacar, con qué el Señor quiere premiarme, regalarme, interceder. O sea, Dios, ¿qué quiere sacar de esta experiencia que me resulta tan dolorosa, tan insoportable? Y ahí entonces me veo obligada a citar la bienaventuranza de felices los que lloran, felices los que sufren, porque serán consolados. Y ese consuelo que me dará el Señor es aquel que llenará mi alma de júbilo y de regocijo. Es ese regalo y esa oportunidad que nos da el Señor de ser partícipes de su sufrimiento para desembocar en la gloria. No se imaginó nunca Dimas, el buen ladrón, que estando en ese suplicio, en esa cosa insoportable de la cruz, iba a obtener la salvación. Si a Dimas lo hubieran condenado a muerte el día antes, Dimas no se hubiese salvado. Pero él, reconociendo la grandiosidad de aquel que estaba muriendo al lado suyo, doblegó su corazón y le pidió: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús, wow, se bota y se maravilla y le dice: yo te aseguro que hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso. Pues que ese también sea nuestra recompensa, que ese también sea nuestro regalo de parte de Dios, que los sufrimientos que vivimos en el presente nunca nos aparten del Dios que nos ama, del Dios que es todopoderoso y maravilloso. Pues se nos ha acabado el tiempo en el programa de hoy. Damos gracias infinitas al Creador por su sintonía, por los que nos escuchan a través de Radio María Dominicana, por los que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias por estar ahí, gracias por estar aquí. Y le pido a nuestro Padre del Cielo, aquel que tanto nos ama, que haga realidad cada buen deseo de nuestro corazón y que acompañe cada paso de nuestro caminar. Será hasta el próximo Fe en Clave de Mujer. Quiero regalarte esta canción de Glenda que se llama Pide, pide y recibirás, para que el Señor nos conceda los grandes y buenos deseos de nuestro corazón. Dios te bendiga. Buscar y encontrarás, llama y se te abrirá, porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Porque todo aquel que busca, porque todo aquel que llama, se le abrirá. Porque qué padre
padre de entre nosotros, por más egoísta que sea, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra, o si le pide un pez, le va a dar una serpiente. Y si nosotros que somos egoístas sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cómo el Padre del cielo no nos dará por Cristo resucitado todo aquello que le pedimos? Así que pide, que es gratis, porque todo